tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, con el objetivo de siempre de poder educarlos en salud para que se cuiden mejor. Ya nuestra séptima temporada en el aire y trayendo temas que un poco vienen a pedido de la audiencia, con lo que hoy volvemos a algo que hemos tocado en el pasado bastante remoto. Lo hemos convocado en la ocasión a un especialista en el tema, el doctor Dagoberto Gutarra. Él es gastroenterólogo, además de esto es endoscopista, para que nos hable en el día de hoy de enfermedad celíaca. Así que luego de un breve corte, estamos con el doctor para evaluar el tema. Bueno, tal cual lo prometido, estamos con Dagoberto Gutarra, el doctor Dagoberto Gutarra, que es gastroenterólogo, endoscopista, trabaja en el Hospital de Berazategui, en el Evita Pueblo, y lo convocamos por una enfermedad que nunca hemos tratado en el programa y nos pareció que por su incidencia y por la experiencia que tiene el doctor, debíamos tratarla. Esa enfermedad es la celiaquía. Muchas gracias, Gutarra, por tu tiempo. No, a ustedes. Porque la audiencia, te digo, varias personas que padecen la enfermedad nos habían pedido que diéramos algo. Y bueno, y buscamos a la persona más idónea y nos encontramos contigo para poder aclarar un montón de dudas respecto a esta enfermedad. Primero, ¿qué es la celiaquía? Bueno, la celiaquía es una enfermedad muy prevalente en la sociedad argentina. Se estima que aproximadamente existe en la sociedad una persona cada 100 o 120 habitantes. O sea, tiene una alta incidencia en la población. La inmensa mayoría de las personas no están diagnosticadas y se está referido a una enfermedad que tiene una base genética y una base inmunológica. En general, a grosso modo, podemos decir que son personas que tienen intolerancia a las harinas, pero no a todas las harinas, solamente están referidas a las harinas que tienen trigo, avena, cebada y centeno. La enfermedad de por sí tiene una gran variedad de síntomas, desde pacientes asintomáticos y pacientes con todo el cuadro florido de la enfermedad. ¿Cuáles serían algunos de esos síntomas que podrían llamarle la atención a un paciente que, como vos dijiste, obviamente no están diagnosticados, un montón no están diagnosticados, y por la prevalencia que dijimos, 1 cada 100 o cada 120, me parece que hay un montón de gente que debe tener la enfermedad y que anda caminando por ahí padeciendo? ¿Qué síntomas? Sí, el síntoma más frecuente de las personas seguramente en la intolerancia son los síntomas digestivos, que se pueden traducir en diarrea crónicas, pacientes con distensión abdominal, dolor abdominal, flatulencia. Esto va acompañado seguramente con desnutrición, bajo peso, retardo en el desarrollo, trastornos menstruales. Incluso hay personas, mujeres que no pueden quedar embarazadas, sufren de osteoporosis, y así una serie de síntomas que se pueden ir agregando a una lista extensa de pacientes que, bueno, pueden padecer la enfermedad. ¿Qué otras enfermedades puede haber que a uno también, a vos desde el punto de vista gastroenterológico, te haga pensar? Por ejemplo, no sé, algún tipo de anemia, alguna cosa que a vos te haga pensar, y interrogándolo al paciente, esta paciente puede ser una enfermedad celíaca. Sí, justamente hay pacientes que consultan por anemias crónicas, generalmente pueden ser anemias multicarenciales, e incluso hay anemias que están referidas solamente a la anemia ferropénica, todo por un trastorno de la absorción de los nutrientes, por la atrofia de la mucosa del intestino delgado, que no llega a absorber adecuadamente los nutrientes de la dieta, porque la enfermedad en sí lleva a que todo el mecanismo de la absorción de los alimentos esté alterado por digamos, el daño crónico que produce el gluten en los intestinos, sobre todo, obviamente, intestino delgado. O sea que, en general, todos estos tipos de enfermedades, como mencionaste, la osteoporosis, y estas anemias, tienen que ver con la carencia, con la mala absorción. En definitiva, es un síndrome de mala absorción que genera otra sintomatología, pero fundamentalmente eso. Entonces no se absorbe el calcio, por eso la osteoporosis, no se absorbe el hierro, por eso las anemias. Claro. O sea, vos nombraste el gluten, porque uno la tiene asociada intolerancia al gluten. ¿Intolerancia al gluten es lo mismo que enfermedad celíaca?
No, hay una serie digamos, de diferenciación que tenemos que hacer en cuanto a las personas que tienen la enfermedad celíaca en sí, que son personas que tienen todo digamos, la base genética y la parte inmunológica que está asociada a la intolerancia al gluten. Pero hay un grupo de personas que no son celíacos, pero igualmente tienen intolerancia a las harinas. Son personas que no tienen esa sintomatología, digamos, florida del enfermo celíaco. No tienen anemia probablemente, no sufren tampoco de lesiones de osteoporosis, o tal vez no tengan estos trastornos menstruales o síntomas o trastornos de fertilidad, sino que son personas que al ingerir el gluten tienen síntomas digestivos como distensión, flatulencia, pueden tener alguna diarrea, incluso están rotulados como pacientes con síndrome de intestino irritable. Si nosotros esos pacientes... Eso hay muchos que vienen al consultorio, sobre todo el de cardiología, que en general nosotros tenemos pacientes con muchas condiciones de estrés y nosotros debes tener un colon irritable y siempre estamos con ese tema. Entonces hay mucha colon irritable por lo que vos estás diciendo que tiene que ver con esto, con una intolerancia a la glucosa, al gluten o con una enfermedad celíaca. Claro. Hay pacientes con colon irritable que están diagnosticados por intestino irritable o colon irritable que pueden ser celíacos que están mal diagnosticados o son pacientes que incluso tienen solamente intolerancia a las harinas y están diagnosticados como intestino irritable. Obviamente en los pacientes que tienen la enfermedad celíaca hay que hacer el diagnóstico en base a varios parámetros. Uno de los parámetros, aparte del cuadro clínico, hay que hacerlo con una biopsia por endoscopía de intestino delgado, o se puede también hacer a través de antígeno de histocompatibilidad, incluso en pacientes que tienen... un laboratorio, digamos, un laboratorio sofisticado, pero un laboratorio al fin. O también con los anticuerpos clásicos que uno los conoce, que son los anticuerpos para la gliadina, que son las inmunoglobulinas, que están las antitransglutaminasas, las inmunoglobulinas IgA, IgG antiendomicio y los péptidos diaminados de la gliadina. Cualquiera de estas... Olvídense los nombres, eso se los va a pedir el colega, así que lo importante es que hay estudios de laboratorios que nos pueden acercar al diagnóstico. Ahora, para tener la certeza y la confirmación, ¿cuál sería el método? El método, uno de los métodos más confiables es la biopsia de intestino delgado. Pero ojo, hay un grupo de pacientes que tienen biopsia negativa y anticuerpos positivos y viceversa, tienen anticuerpos positivos y biopsia negativa. Esos pacientes, generalmente si uno les retira la dieta, les retira la harina de las dietas, seguramente andan bien. Son pacientes, es un grupo pequeño de pacientes, pero existen también ese tipo de... Un paciente que es biopsia negativa, o sea que sería el dato confirmatorio más importante, que en este caso es negativo, pero tiene todos los antígenos, todos estos datos de laboratorio que vos mencionaste positivos, o sea, como para diagnóstico de la enfermedad. Y en ese caso se le retira todo lo que sea el gluten, todas las harinas, etcétera, y el paciente responde bien. Y responden y mejoran mucho su sintomatología, seguramente. O sea, esos pacientes se podría rotular como pacientes celíacos. Si uno quiere confirmar estos pacientes, realmente si son celíacos, lo que tendría que hacer es hacer los antígenos de histocompatibilidad, que no se hace en cualquier lugar y son difíciles de encontrar un laboratorio que los haga realmente bien. Está. Perfecto. Bueno, ¿dónde tienen alguna institución acá en la zona que los pacientes puedan dirigirse? O sea, ante la presunción, o sea, obviamente te pueden ver a vos a nivel hospitalario, te pueden ver a nivel privado también, obviamente, pero ¿hay alguna institución, hay alguna sede de la enfermedad celíaca acá por la zona? Sí, está el centro acá en Quilmes, del dispensario de Quilmes, que ellos tienen una reunión mensual, un sábado por mes, donde los pacientes son orientados en cuanto a la dieta, al uso a la preparación de sus alimentos incluso, y las harinas permitidas que tienen que usar. Tienen una lista incluso publicada de
de productos que pueden comprar en los supermercados que están libres de gluten. No lo vamos a decir ahora. Nos están haciendo señas que tenemos que ir a una breve pausa y continuamos con el doctor Gutarra hablando de enfermedad celíaca y vamos a ver qué alimentos son los que en general nos va a traer en el próximo bloque. Vamos a hablar sobre los alimentos, el tratamiento y qué consecuencias puede traer al paciente si realmente no hace las cosas. Y vamos a dar algún ejemplo de algún deportista muy famoso. Algún deportista muy famoso que se le diagnosticó la enfermedad y ahora es un número 1 en su especialidad. No toque el control remoto, que lo que viene es muy interesante. Vamos a un breve corte y continuamos con el doctor Gutarra. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, volviendo del bloque, habíamos quedado pendientes en qué tipo de alimentos son los que provocan toda esta sintomatología a los pacientes celíacos. Sí, como hemos dicho inicialmente, los alimentos que contienen trigo, avena, cebada y centeno. En Argentina, obviamente Argentina es un país altamente productor de trigo en el mundo. Obviamente. O sea que muchos de nuestros productos están elaborados a base de las harinas, sobre todo el trigo. Incluso hay alimentos envasados en conservas que en sus ingredientes le agregan el trigo, la harina de trigo, para poderle darle consistencia o darle sabor. Entonces, el celíaco se encuentra en la dificultad de saber cuál es el alimento que puede elegir en un lugar para poder consumir, y le resulta difícil porque tiene que ser harinas que son permitidas y alimentos que no estén contaminados con las harinas. Existe una lista publicada de alimentos en ciertas entidades como la Asociación Celíaca Argentina, donde está detallado puntualmente cuáles son los alimentos que uno puede conseguir en los supermercados que no estén contaminados con el trigo, o las otras harinas como la cebada, el centeno. Habíamos hablado fuera de cámara respecto a este tema que estás hablando ahora, de que algunos vienen con la etiqueta, claro, y otros que son libres de gluten, sí, que uno mira la fórmula y no tiene gluten, no tiene harinas, no tienen la etiqueta. Y no tienen la etiqueta. ¿Y eso por qué es? Sí, en general, para que las compañías le agreguen el logo de sin TAC, ¿no? Trigo, avena, cebada y centeno, tienen que pagar
un canon, un impuesto para que se pueda vender al mercado. Entonces muchos no lo hacen por ese motivo. Entonces existen justamente las listas donde uno puede determinar cuáles son los alimentos que pueden comprar en los supermercados. Si alguna autoridad está mirando este programa, evidentemente eso es una cosa que no tendría que estar grabada de ninguna forma, porque es una información fundamental y trascendente para el paciente, que ya padece una enfermedad que en muchos casos lo discrimina, porque el paciente se autodiscrimina, no tiene todos los lugares que podría tener alguien que no tiene esta enfermedad. Entonces, si encima a eso le agregamos una pequeña discriminación en cuanto a que algunas empresas que están elaborando productos sin TAC y no le pueden poner por un impuesto que le quieren cobrar, me parece que el dinero se puede sacar de otro lado y el celíaco debe contar con esa información en todos los productos y de manera total y absolutamente gratuita. Claro, así que queríamos decir eso porque nos parece importante. Así que alguien que tenga poder de decisión, que tome la posta de este tema, porque es muy importante para la familia del celíaco, porque no es solamente la enfermedad que la padece solamente el paciente, sino todo el entorno familiar está comprometido con la enfermedad de uno de sus integrantes. Así que una de las maneras de solucionarle gran parte del problema es poder elegir los alimentos sin TAC, sin ningún tipo de restricciones. Sí, y haciendo una acotación con respecto a esto, también es otra cosa que se hace difícil en cuanto al manejo de la dieta, es el costo de los productos para el celíaco. En general son más caros, tienen más valor. Digamos, las harinas son más caras, ya de por sí les cuesta elaborar su dieta, les resulta un poco más difícil las personas con bajos recursos, por ejemplo, generalmente llegan a tener nuevamente sintomatología porque no les queda otro recurso que consumir lo más económico, y lo más económico generalmente está contaminado. Y eso es otra cosa que también les juega un poco en contra a los enfermos celíacos. Por supuesto, en la cocción no se puede hacer la comida compartida con el resto de la familia. El celíaco tiene que tener una cocción aparte. Sí. ¿Por qué? Porque la contaminación de algún alimento que tenga TAC puede hacer de que el celíaco tenga sintomatología, ¿no? Sí, y le cueste por ahí una internación por haber consumido algo que no debía, ¿no? Sí, eso es así. Incluso, bueno, hoy en día se está difundiendo un poco más la enfermedad y por suerte existen incluso lugares donde uno puede ir a comer, donde ya se ha separado, se está discriminado a los pacientes que tienen la enfermedad para que tengan una dieta especial en un restaurante, por ejemplo. Que eso es lo que se está viendo. Sí, acá, por ejemplo, sede 1 en Berazategui, en la calle 5 y Mitre, no vamos a decir su nombre, pero estamos dando la dirección. Donde se le da prioridad al celíaco. Es decir, normalmente lo que ocurre en los restaurantes es que al celíaco se le sirve en último término. Acá, cuando uno anuncia la presencia de un celíaco en este lugar, tiene un mozo a disposición que le toma el pedido al celíaco, y en la cocina está total y absolutamente preparada para que no haya ningún tipo de contaminación con el resto de la comida. Tiene su aceite especial, su cocinero especial, sus utensilios especiales que no se contaminan, y el primero en recibir su alimentación es el celíaco en este lugar. Claro, sí, eso es muy importante. Eso es muy importante porque también hasta en eso hay cierta discriminación. Sí, sí. Ahora, la Asociación Celíaca Argentina, ¿dónde fue creada? No hace mucho tiempo tampoco de eso, ¿no? No, se creó en La Plata, en el Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata, en el año 78. Es una entidad que abarca un amplio espectro de información para los celíacos. Tiene una página de internet donde uno puede ingresar y pueden incluso saber según la localidad donde uno vive, donde hay una entidad sucursal como para poder informarse. ¿Alguna sede? Una sede. La sede para la información. Claro. Perfecto. Claro, que es muy importante como para que uno esté un poco más, informado en cuanto a la dieta. Yo siempre digo, para que un celíaco tenga, una dieta adecuada o una preparación adecuada de alimentos,
de los alimentos, es el mismo celíaco el que mejor informa cómo se tiene que preparar los alimentos. Generalmente nosotros los médicos tenemos ciertas dudas o a veces ciertos errores, cómo se puede elaborar el pan, se puede elaborar las pizzas, las harinas, los fideos. Generalmente tenemos las dudas cómo se puede hacer, y el que mejor información le puede dar es el mismo celíaco. Entonces estas entidades sirven para eso, porque tienen sus talleres de cocina, tienen información, incluso es una cosa muy importante, hay medicamentos que están permitidos solamente para los celíacos en cuanto a la elaboración y la envoltura del medicamento. Por ejemplo, hay comprimidos que llevan compuestos de harina, de trigo, que no la pueden consumir el celíaco y tienen que saber qué laboratorio fabrica sin este tipo de harina. Bueno, la verdad que hasta ese detalle. Después hay una página del ADMAT que es www.admat.gov.ar, donde tienen todo el listado de los alimentos con TAC. Y a su vez tienen, por supuesto, el listado de los alimentos libres de TAC, claro. Donde usted puede hacer la toma de decisiones. Pero es un tema tremendamente frecuente, importante. Y habíamos dicho que por ahí los más humildes tienen problemas. Sin embargo, tenemos ejemplos para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. El caso de Djokovic, el tenista número 1 del mundo, era un tenista que no podía terminar los partidos, se acalambraba, vomitaba, tenía distensión abdominal y demás. Se le hace el diagnóstico de enfermedad celíaca. Él empieza a comer lo que debe comer para no tener esos episodios, claro. Y pasó a ser el número 1 del mundo. Y algo semejante pasó con Messi también. Lo veían en la cancha vomitando y demás, le han cambiado la dieta, ha bajado de peso y el rendimiento de Messi ha sido superlativo desde el cambio de la alimentación. Así que estamos hablando de gente con un poder adquisitivo importante y sin embargo no estaba diagnosticada. Así que ni hablar de aquellos que tienen la sintomatología que dijimos al principio con el doctor Gutarra. Así que consulten, vayan, consulten con su gastroenterólogo en primer término, que los va a saber asesorar. Nos están haciendo señas. Gutarra, ha sido un gusto enorme poder llevar este tema a la gente, aclarar un montón de dudas y cosas que la gente tenía, así que te agradecemos por tu tiempo y seguramente te vamos a estar convocando por otros pedidos de la gente, ¿no? Nos hablan de lo que es la acidez, de la hernia hiatal, de cuándo me tengo que hacer una endoscopía, así que seguramente en próximos programas te estaremos convocando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Llegamos así al final del programa, esperamos que les haya gustado, les agradecemos la fidelidad de siempre, el seguir ahí con nosotros, a ustedes, a nuestros sponsors que hacen posible el programa y por supuesto si les ha interesado y tienen preguntas, tienen inquietudes, como siempre a través de las redes sociales se las hacen llegar para que nosotros se las hagamos llegar a su vez al doctor Gutarra. Sin nada más que decirlos, les esperamos dentro de 7 días. Hasta entonces de mi parte. Bueno, la verdad que fue un programa sumamente interesante y que no lo habíamos tratado en profundidad como se trató hoy. Esperemos que les haya sido de mucha utilidad. Seguramente muchos de ustedes que están mirando eso no tienen diagnóstico de enfermedad celíaca y ahora ante la sintomatología que el doctor muy bien y claramente describió, van a concurrir al gastroenterólogo para ver si cabe la posibilidad, porque la prevalencia es muy alta, es 1 cada 100 o cada 120 pacientes, o sea que hay un altísimo porcentaje de pacientes que padecen la enfermedad y no lo conocen. Así que bueno, para nosotros es un agrado enorme continuar la 7ª temporada con el programa y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces y que tengan una excelente semana. Hasta entonces.